Desarrollar esta tercera sesión del curso de Residencia y Supervisión en Proyectos Productivos, Agropecuarios y Proyectos de Riego en el marco del Invierte P. En esta tercera sesión, lo que vamos a ver es aspectos relacionados directamente a la ejecución de estos proyectos, es decir, vamos a hablar sobre la programación y el control y también las modificaciones que se pueden generar en el proceso de ejecución y finalmente sobre las valorizaciones y liquidación de estos tipos de proyectos. Obviamente vamos a tener en cuenta que son proyectos marcadamente diferentes, ¿no? Como ya lo hemos ido viendo a lo largo de las dos sesiones anteriores. Bien, en cuanto a los aspectos generales del control, en todo proceso de implementación o ejecución financiera de un proyecto, en este caso en el marco de InvierteP, para que éste pueda ejecutarse apropiadamente, tienen que desarrollarse una estrategia específica para dicho fin. Esa estrategia va a comprender tres procesos: el de planificación, que es la etapa previa a la ejecución, en la cual se diseña toda una ruta de actividades, características de cada una de ellas, plazos y también presupuestos. Luego de esta planificación se genera el proceso de programación. Es un proceso ya en el cual de forma muy específica se le va asignando plazos a cada una de las actividades, por muy pequeñas o muy de corto plazo que estas puedan ser, a toditas se les tiene que dar un momento de inicio y un momento de culminación que va a convertirse como en el equivalente al plazo de ejecución. Eh, pero este plazo de ejecución no va a estar desconexo, es decir, no va a ser según criterio, antojo, mejor parecer o capricho, como quieran, del residente, sino que va a estar sujeto a aspectos técnicos, aspectos presupuestales y también a aspectos administrativos. Además de ello, en este proceso de ejecución, como se entiende, la dirección técnica va a ir instruyendo a los ejecutores, es decir, al personal de campo, a los técnicos de campo, etcétera, en, en la metodología o en el proceso ejecutivo que tienen que tener en cuenta para el desarrollo de esa actividad. Y al mismo tiempo va a implementar una serie de procedimientos de control. Esto con la finalidad de poderle dar seguimiento a las actividades que está ejecutando, que está indicando, y este seguimiento va a estar vinculado no solamente a aspectos de programación, aspectos de presupuesto, sino principalmente a aspectos técnicos, es decir, que las actividades que están realizando se estén ejecutando conforme se ha planificado, con el presupuesto que se ha establecido y considerando el plazo que se ha indicado. Y el primer llamado a implementar todos estos procesos va a ser el propio residente, ¿no? Para que de esa forma él verifique si el personal que está a su cargo viene ejecutando apropiadamente las diferentes actividades o si requieren estos algún proceso de de reingeniería, algún proceso de especificación de algunas acciones más detalladamente, etc. A través de estos tres procesos se entiende que se va a tener mayor seguridad de que el proyecto sea ejecutado apropiadamente. En cuanto a la planificación, tanto para un proyecto de infraestructura de riego o de obra también como para un proyecto
productivo, donde el eje es la prestación de servicios, como ya habíamos dicho, se tiene que generar toda una propuesta detallada de los diferentes momentos que se van a considerar para la ejecución del proyecto. Esta planificación va a ser determinante también para la asignación presupuestal, porque cada actividad está vinculada a un costo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos planificado bien el costo al que está vinculado cada actividad, va a permitir que esta última, la actividad, se pueda ejecutar apropiadamente, sin la necesidad de requerir ni mayor plazo y mucho menos mayor presupuesto. Obviamente eso considerando un, un contexto idóneo donde todo el procedimiento está bien establecido, todas las partidas corresponden, permiten todas ellas en conjunto alcanzar los objetivos del proyecto, etcétera, ¿no? De no ser así, pues obviamente habrán dificultades, habrán inconsistencias. Esto es en la parte de planificación. Ahora, una vez que está planificado la obra o el proyecto, lo que corresponde es ejecutarlo o implementarlo. Para eso se tienen que ir programando las diferentes actividades. Cada actividad tiene que estar vinculada a un momento de inicio y a un momento de culminación. Pero además de eso, estas actividades se van a ir ordenando y estableciendo en el marco de una línea de tiempo que permita alcanzar un objetivo o una meta. Es decir, las actividades tienen que estar correctamente ordenadas y secuenciadas de modo tal que te permita, en el caso de infraestructura, pues ejecutar el canal, la bocatoma, lo que fuese. Y en el caso de proyectos de riego, ¿no? De llevar adelante las capacitaciones, talleres y similares. Pero va a partir de la planificación, porque ahí va a estar ya secuenciadas las actividades, tanto en tiempo como en presupuestos, y de ahí tiene que ser trasladada a esta programación ya más específica. Esta programación, pero nunca va a ser suficiente para que el proyecto se pueda ejecutar. Lo que le va a faltar va a ser el aspecto del presupuesto, y el presupuesto tiene que ser uno que sea concordante con el periodo de ejecución de la partida o de la actividad, los bienes e insumos que se requiere, la mano de obra, entre otros. Y tiene que ser lo suficientemente holgado para que se pueda ejecutar al 100% y generar el logro de los objetivos, de las metas del proyecto. Ahora, esta programación de obras o de proyectos se pueden representar a través de tablas o de gráficos, ¿no? Esto va a permitir que nosotros visualmente podamos tomar conocimiento, podamos determinar cuál es la secuencia de actividades y cuáles son los plazos de duración de cada una de ellas, porque eso también va a determinar la eficiencia del proyecto, ¿no? Mientras este se pueda gestionar en el mayor porcentaje posible, todo el presupuesto va a ser lo idóneo. De no ser así, ¿no? Se va a requerir o sobreplazos o sobrecostos, que es lamentablemente una figura bastante común en nuestro medio. Eh, esta programación también nos va a permitir a nosotros tener un esquema que nos facilite el replanteamiento de la programación o la reprogramación, sobre todo cuando esta se genera, ¿no? Esta necesidad se genera por eh,
eventos externos. Y en ese sentido, esta programación nos va a permitir ver cuál es la secuencia, el orden y duración de las distintas actividades y vamos a poder definir si algunas o alguna de estas le podemos reducir parcialmente algún monto o algún plazo de tiempo, etc. Ahora, como decíamos, esta programación se estila que se presente en esquema visual, es decir, un diagrama, ¿no? Entonces, acá nosotros en programación de obras encontramos dos tipos principales. El diagrama de Gantt o de barras, que es un diagrama bastante sencillo de comprender, también es bastante sencillo de elaborar y que básicamente consiste en la representación en un eje cartesiano, ¿no? Tanto de las actividades que se van a realizar como también de algunas fases fenológicas, etapas fisiológicas, etc. Una característica del diagrama de Gantt es que eh, nos va a permitir entender rápidamente cuál es la ruta crítica del proyecto y cuáles son las actividades que están contenidas dentro de él. Pero a contraparte de esto, el diagrama de Gantt tiene también otra desventaja, que es una mezcla que se da entre la programación y planeación. Y también, ¿no? Va a ser, no va a permitir incorporarle demasiada información, ¿no? Por ejemplo, nombre del responsable, cantidad de trabajadores, si tiene su asistente o no al mismo tiempo, ¿no? Todo eso tiene que considerarse. El otro tipo de representación de las programaciones es el tipo PERT, es el diagrama de PERT. Eh, este tipo de diagramas tiene algunas ventajas. Principalmente, su ventaja radica en que nos va a exhibir en un esquema tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo araña, ¿no? O cuáles son los temas que va a haber. Sí. Ahora, además, en este tipo de presentación, sí se puede observar con mayor detalle una serie de características, ¿no? Aparte de su envergadura, estará su resistencia, su fortaleza y todo ello. Igualmente, nos va a permitir a nosotros incorporar información sobre el inicio y culminación de la partida, el presupuesto tanto inicial como el presupuesto secundario que se estaba llevando. La otra ventaja es que la estructura a través de la cual se presentan los datos, que es una estructura tipo red, rápidamente nos va a permitir identificar cuál es eh, el nivel de vinculamientos que tienen algunas actividades. Y esto les va a ser bien importante para prestar atención a actividades que son aparentemente muy desconexas, entre otras características de estos diagramas tipo PERN. A todos los proyectos, especialmente los de infraestructura, tienen o se maneja dentro de eso un concepto denominado ruta crítica del proyecto, ¿no? La ruta crítica del proyecto básicamente viene a ser el conjunto de actividades en las cuales si ustedes no atienden o llegan tarde, bueno, acá se estila poner solamente en la agenda, pero por ahí, este, perdón, por ahí puede presentarse pues un profesional que sea algo más exigente, ¿no? Entonces la ruta crítica básicamente viene a ser
la, el conjunto de actividades de un proyecto, que ya en, en el proyecto de ejecución ya se llaman partidas, que no van a presentar holguras de tiempo, es decir, no vas a poder considerar que las puedes desarrollar en un momento distinto al que está planificado, ¿no? Porque vamos a encontrarnos en una situación donde van a haber sanciones, amonestaciones, etc. ¿Y para qué es entonces importante la ruta crítica? La ruta crítica es importante para el proceso de control y monitoreo, empezando con la residencia, ¿no? La residencia tiene que verificar que las actividades que están comprendidas dentro de la ruta crítica del proyecto, sí o sí se tienen que ejecutar en los plazos que se han indicado e incluso algo menores, para que de esa forma se pueda garantizar, pues, que eh, se va a cumplir con todo lo que está considerado, con todo lo que está planteado. Igualmente, en esta ruta crítica del proyecto, les va a servir para que ustedes puedan definir estrategias ante posibles situaciones en las cuales el proyecto se encuentre en una situación particular, ¿no? Se pueda suspender, se ha retrasado en exceso y demás. Eh, En algunos casos, en ciertos tipos de proyectos, en algunos de infraestructura, puede ser también en canales de riego, ¿ya? Se puede presentar la posibilidad de un acortamiento del plazo de ejecución o de la duración del proyecto, porque se van a optimizar recursos, se van a optimizar actividades, qué sé yo. ¿Eso para qué les va a servir? ¿No? ¿O cuál es la finalidad de acortar la duración del proyecto? Primero que nada, recuerden ustedes que cuando se habla de ejecución de proyectos, en el marco Invierte P, lo que se va a requerir es que el proyecto al 100% se puede ejecutar en su totalidad con el presupuesto que se ha indicado y en el plazo que se ha establecido. Esa es la primera orientación. Y este obviamente si se reduce, mucho mejor. Pero si se amplía, ¿no? Ahí vamos a tener ya problemas. Entonces, esta posibilidad de acortamiento de la duración básicamente es para optimizar recursos, para optimizar plazos, teniendo en cuenta pues que se puede presentar algún tipo de situación que requiera algo más de atención, etc. No es muy común, ¿ya? Que el contratista o el presidente comunique sobre esta estrategia, la implementación de esta estrategia, ¿ya? Eh, pero sí es importante tenerla en cuenta porque no se sabe en ningún momento si un expediente te va a presentar problemas o dificultades en determinado momento, ¿no? Por si acaso, ustedes ya se habrán dado cuenta a estas alturas de su experiencia laboral, en la práctica no existe ningún expediente técnico que se pueda ejecutar al 100% tal como está planteado. Siempre va a requerir modificaciones, ¿no? Alteraciones, variaciones, etc. Estos son algunos de los criterios que ustedes pueden considerar para eh, elegir qué actividades pueden orientarlas hacia la reducción de la duración del proyecto. Básicamente son actividades en las cuales ustedes pueden incrementar el número de cuadrillas o el número de trabajadores que ejecutan la partida. En infraestructura es bastante común. En lo que es riego también, pero en riego tengan mucho cuidado cuando plantean esta posibilidad, ¿no? Es decir, que más de una cuadrilla tenga participación o tenga responsabilidad ejecutora sobre una partida, porque particularmente he visto, ¿no? Una cuadrilla empieza del punto A y avanza hacia el punto B, y la otra cuadrilla o empieza del punto B y avanza al punto A, o si no, crean en el punto medio el punto C, ¿no? Y la otra cuadrilla avanza del punto C hasta el punto B. Pero cuando
se fusionan los trabajos ya concluidos, ¿no? En este caso el ejemplo, cuando ya se busca empalmar las dos Ya. canales que se han construido, se da con la sorpresa pues que la rasante está, en el mejor de los casos, está alterada, ¿no? En uno está a 5 centímetros por debajo del otro, o 3 centímetros por encima del otro, o peor aún, no hay no están bien alineadas, ¿no? Uno de los laterales del canal, uno de los taludes del canal, termina donde, o se une con el otro tramo de canal a la mitad del trazo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso siempre. Otro aspecto del control y seguimiento siempre va a ser la asignación de recursos. Esto va a estar totalmente a cargo de la residencia, y básicamente acá lo que se busca es que esta asignación de recursos no solamente sea en cantidad apropiada, sino también sea en un momento oportuno, ¿no? Cuando exactamente lo están necesitando. Y luego viene todo el proceso de control de obras, ¿no? En este tipo de actividades, lo que van a tener en cuenta siempre es, además del seguimiento a los procesos constructivos, a la cantidad de materiales que se está incorporando, etcétera, ustedes siempre van a tener en cuenta ya los rendimientos, si se están generando el avance de acuerdo a los rendimientos planteados. Ahora, ¿de dónde van a obtener ustedes los rendimientos? Lo van a obtener de construcción civil, ¿no? Ahí están establecidos todos los rendimientos. Parte de este proceso de control, ¿no? Que va a ser, además del seguimiento, el monitoreo, etcétera, va a ser la implementación de pruebas, ¿no? Para verificar que la partida, las partidas que se están ejecutando sean las apropiadas, hayan alcanzado el impacto que se esperaba, etcétera, ¿no? En el caso de propuestas de inversión pública en el marco de infraestructura hidráulica o infraestructura de riego, ¿no? Las pruebas pueden ser destructivas, semidestructivas o también no destructivas. Ahora, ese criterio que se va a utilizar para realizar las pruebas, el número de muestras, etcétera, que se va a tener en cuenta, no es que lo dispone el residente o el contratista o el supervisor, sino que eso ya está contemplado en un marco normativo. Lo único que tienen que hacer en este punto es buscar, eh, conocer este marco normativo específico y de forma propositiva, ustedes incluso antes que se inicie la temporada, le permitan el aseo, la limpieza. En cuanto al control de plazos y presupuestos, tanto la residencia como la supervisión, sobre todo la supervisión, pero debe de tener cuidado con dos tipos principales de adelantos, el adelanto directo y el adelanto para materiales e insumos. En ambos casos, ya la justificación para generar el informe donde solicitan el presupuesto eh, debe de ser lo suficientemente claro y además debe de contemplar que las actividades inmediatas que se van a ejecutar efectivamente demandan de montos apropiados y que estos estén siendo cumplidos también hacia los proveedores. En proyectos productivos, ya no es aplicable ninguno de estos dos tipos de adelantos porque a la fecha se están desarrollando en la modalidad de ejecución o administración directa, ¿no? Pero sí, pues hay la necesidad de algo más de seguimiento y observación a esta propuesta. El otro tipo de adelanto está referido a materiales e insumos. Obviamente, en proyectos productivos no va a ser factible que se pueda generar ello, pero en proyectos de infraestructura de riego sí, ¿no? Es ahí lo que van a considerar ustedes para determinar el monto y sobre todo el plazo de vengados es lo siguiente. Eh,
van a verificar que los materiales que están pretendiendo adquirir a través de este permiso sean materiales, primero, que de fácil ubicación o localización, pero en otro punto de la ciudad, de la región. Segundo, va a ser que el, que la programación de actividades esté alineada con el inicio del cuaderno, digamos, de estos jóvenes. No puede darse la situación, pues, en la cual se solicita el material, el adelanto para materiales o insumos, ¿no? Y se va a adquirir, qué sé yo, cemento, digamos, ¿no? Pero ese primero o dos primeros periodos no se registra, no se verifica que hay alguna partida en la cual se vaya a utilizar el cemento o el concreto, ¿no? Entonces, tengan siempre en cuenta eso, ¿ya? Si van a considerar el presupuesto dentro del adelanto, los materiales, que estos sean materiales que se van a ejecutar en los primeros periodos, ¿no? El mes 1, el mes 2, el mes 3. En cuanto a los plazos, el plazo de ejecución, el plazo para los adelantos directos o los adelantos de materiales, estos proceden después del día siguiente de establecido o firmado el acta de inicio del proyecto. Tienen ese plazo de tiempo. Ahora, ¿cómo más se pueden guiar ustedes para no caer en error en estos adelantos? A través de la fórmula polinómica, ¿no? Como sabemos, la fórmula polinómica es una representación, digamos, numérica, simbólica, de la carga de presupuesto a determinados recursos. Entonces, si en la polinómica te aparece, pues, que el cemento, fierro están parte de esa fórmula polinómica, quiere decir que tu adelanto de materiales tendría que orientarse también hacia esos, porque son importantes, pues, ¿no? No podrías tú solicitar un adelanto de materiales para un rubro distinto, eso te van a revisar. Luego tenemos las valorizaciones, ¿no? La valorización y metrado, básicamente son procesos en los cuales de cada partido ejecutado se determina, ¿no? La cantidad de avance y el plazo también en que se ha avanzado. Y se consignan los datos de quienes han participado en la ejecución de esa partida, etc. La finalidad de esto es poder generar instrumentos que evidencien que los gastos que se están reportando corresponden a todo un alineamiento normativo, técnico, administrativo, que se han cumplido los plazos, los procedimientos, se han usado los formatos apropiados, etc., ¿no? Ahora, el plazo para elaborar o presentar la valorización siempre va a ser, ¿no? Los primeros 5 días o los 3 primeros días hábiles. Pero el plazo para la elaboración, por ejemplo, o por si acaso, viene a ser hasta el último día del periodo de reporte. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrían tranquilamente haber empezado su informe del mes de abril, el 1 de abril, ¿no? Y día a día le van incrementando datos, van recalculando promedios, sumatorios, lo que fuese, ¿no? Pero como es mucho trabajo, a veces lo dejamos para el final, ¿no? ¿Y qué argumentamos cuando el tiempo nos gana? Decimos, no, no, mi contrato dice que tengo 3 días para elaborar el informe. Y no es así, ¿no? Lo que tienes es 3 días para presentarlo, o 5, etcétera. Y el plazo que te han dado para elaborarlo es todo el periodo de informe. En este caso, el ejemplo sería, pues, los 7 días, ¿no? Ahora, ¿sobre quién recae la responsabilidad de esto? Sobre el residente y también sobre la supervisión. Esto es aplicable solamente a proyectos de riego en la modalidad de administración por contrata, ¿no? Se puede encontrar dos tipos de valorizaciones, a precios unitarios y a suma alzada. Cada uno de ellos tiene sus características, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a
manejarse ustedes en un expediente técnico para saber si este está vinculado a un sistema de evaluación por obra, por precios unitarios o por suma alzada, ¿no? Simplemente verifiquen el expediente técnico cuáles son los parámetros que están generados alrededor de esto para que se den cuenta. La fórmula para calcular tanto la valorización a precios unitarios como a suma alzada está ahí abajito nada más. Por lo general, precios unitarios está relacionado a proyectos donde hay movimiento de tierras, ¿no? Porque no se desconoce pues la cantidad exacta, o no se conoce la cantidad exacta de tierra que se va a mover, que se va a retirar y va a ser reemplazada. Eso se va determinando a medida que se va ejecutando la propia actividad incluso. El procedimiento para elaborar las valorizaciones y los metrados, como saben ustedes, el residente, cada periodo que culmina, inmediatamente presenta al día siguiente su informe de su valorización y sus metrados, ¿no? Y se lo presenta a la supervisión para que ella lo revise. Una vez que la supervisión lo ha revisado, le procede a indicar ya a la residencia que inicie el siguiente procedimiento, que podría ser el de liquidación. Ahora, dentro de las valorizaciones y el resultado de la ejecución también de las actividades, se pueden encontrar algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, el de mayores metrados. Cuando se habla de mayores metrados, quiere decir que una partida que tenía previsto originalmente una cantidad X de metrados, para que pueda estar culminada al 100% la partida, va a ser necesario X más Y metrados, es decir, lo que se había conseguido inicialmente, más algún adicional, pero se llama mayores metrados. Pero no va a tener impacto o no va a significar esta variación la modificación del diseño de ingeniería de la partida. Esa se va a mantener. Lo que se va a incrementar es, ¿no?, la cantidad de metrados. Para que se entienda mejor, voy a poner, ¿qué cosa? A ver, ya. Vamos a poner piso laminado a 5 ambientes, cada uno de 60 metros cuadrados, y en total suman 300 metros cuadrados, ¿no? Pero ya en la ejecución nos damos cuenta de que la partida se va a poder cumplir únicamente hasta un metrado de 8, digamos, ¿no? Porque hasta ahí alcanza el material. O en todo caso, todo el material ha ingresado dentro de la partida, pero todavía se tiene algunas áreas que requieren ser cubiertas, ¿no? Se hace la evaluación y resulta que ya no eran 300 metros, sino son 305 metros, medio metro en cada medición. Esa diferencia tiene que ser cubierta para que se pueda alcanzar la meta, que es una estructura, una infraestructura apropiada, ¿no? Acá hay un ejemplo sobre cómo se entiende mayores metrados. Mayores metrados siempre va a ser una cantidad adicional de metrados, pero que se van a ejecutar de acuerdo a los criterios que ya se venían trabajando, es decir, no va a haber modificación. No hay de que ya una nueva persona y por lo tanto se requiere también todo un nuevo conjunto de actividades. No siempre un mayor metrado significa adicional. Hay situaciones particulares donde puede ser así, otras no. Una prestación adicional es, digamos, lo mismo que un mayor metrado, pero que esta prestación adicional es más compleja y por eso requiere su propio procedimiento, sus propias especificaciones, ¿no? Y al igual que los anteriores, tiene que ser, ¿sí? ¿Alguien habla? Sí, bueno, Sí, ingeniero, buenas noches. sí, buenas noches. Sí, una consulta. Sí. Adicional se puede hacer en gastos generales. Justo a eso iba. Ahorita les explico, ¿ya? Una prestación adicional siempre es un mayor metrado, pero con un nuevo diseño de ingeniería.
el diseño de ingeniería que se tenía previsto para esa partida tiene que ser cambiado o se tiene que generar una nueva partida. Como sea la cosa, cuando hay prestación adicional o el famoso adicional, significa que hay un nuevo diseño de ingeniería. En cambio, mayor metrado no. El diseño de ingeniería de esa partida específica se está manteniendo. Con una adicional no sucede eso. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? El procedimiento siempre va a ser un procedimiento estándar, es decir, la residencia toma conocimiento de estas necesidades de adicionales, de deductivos, de reducciones o de ampliaciones de plazo e inmediatamente comunica al contratista. El contratista a su vez le comunica a la supervisión y la supervisión ya procede a hacer la verificación, ¿no? Eh, pero además de eso, ¿ya? Ya cuando está aprobado y cuando está por consentida ya toda la modificación, siempre se va a tener en cuenta algunos documentos. Primero, el acto resolutivo, el documento del acto resolutivo a través del cual la entidad ha aprobado la modificación, ¿no? Mayor metrado, mayores insumos, nuevas partidas, lo que fuese. El otro aspecto de una aceptación de estas modificaciones es que las mismas tienen que estar plasmadas en adenda en los diferentes contratos vinculados directo e indirectamente con ese tipo de obra. Ahora, en la práctica nosotros vamos a encontrar que los adicionales se pueden generar en dos sentidos. El primero es cuando el porcentaje del adicional total no supera el 15% del costo inicial o del presupuesto inicial. Y el otro es cuando supera el 15%, pero no llega al 50%, pues máximo hasta el 50%. En el primer caso, cuando no supera el 15%, la entidad que está conduciendo el proceso, ¿no?, de ejecución puede opinar y puede autorizar. Pero si este sube y supera el 15%, ya tiene que ser Contraloría quien emita su opinión, ¿no? Para definir si es correcto o no es correcto, si se da la ampliación, qué cantidad de días y todo ello. ¿Ok? Ahora, esto ya hemos visto. A ver si hemos ahorrado. Bueno, sobre lo que preguntaba, ¿no? ¿Se puede generar gastos generales, adicional de gastos generales? Sí, pero los gastos generales variables únicamente. Por si acaso, ¿no? Para ir definiendo cuáles son los gastos generales variables. El combustible que se requiere para trasladar a la residencia, la supervisión de un punto a otro. Otro gasto variable va a venir a ser el equivalente a copias, ¿no? El equivalente a ensayos, el equivalente a básicamente esos tres, ¿ah? A ver, ¿qué más puede ser? Eso, nada más, pues. Entonces, sobre esos aspectos podría generarse el mayor gasto general, pero no se puede generar un mayor gasto general relacionado a un mayor pago o a un monto mayor para la residencia o para la supervisión. Ese es un gasto fijo. Es decir, si la específica de gastos se ha determinado que para el residente, para la ejecución de una obra o de un proyecto, se va a requerir pagarle, qué sé yo, 5.000 soles mensuales, serían 60.000 soles, ¿no? Entonces, ese monto se va a prorratear con el total de meses de ejecución. ¿Ya? Es decir, si dura 12 meses, esos 60.000 se divide entre 12, ¿no? Y se le paga a la residencia los 5.000 que se obtiene de esa división. Si se va a dividir entre 16, si se va a extender el plazo a 16 meses,
ese mismo monto se va a tener que redistribuir para cubrir esos 16 meses. No se va a dar la situación específica en la cual se va a incrementar el presupuesto o el pago de la residencia, de la supervisión. Los gastos generales fijos no se van a incrementar. Lo que sí puede variar no son los gastos generales variables. La Y que, ampliación de plazo es una modificación también al expediente técnico que está relacionado a la asignación de algún periodo de tiempo adicional. Y la única justificación a través de la cual se puede solicitar la misma es imponderables al contratista a la resolución. En otras palabras, ¿no? Que no es culpa ni del contratista ni de la residencia. Por ejemplo, estabas construyendo el canal, ¿no? Hubo un periodo de precipitación de 5 días continuos y al sexto día hubo un derrumbe. Y ese derrumbe terminó dañando toda la caja de canal de la progresiva 1 más 500 hasta la progresiva 1 más 600 o 700. Obviamente, como está dañado, se tiene que reponer, ¿no? Y para poder reponerlo, se tiene que generar todo un nuevo conjunto de gastos. Pero toda vez de que no es responsabilidad de la residencia de la supervisión, esto se puede solicitar nuevamente en el marco INVIERTP y se puede excepcionar más adelante estas actividades. Este es el procedimiento genérico para la solicitud de ampliación de plazos. Recuerden ustedes que tiene su periodo apropiado de presentación y que además es inconcebible que una ampliación de plazo la presentes faltando 2 o 3 días o 5 días para la culminación del contrato, ¿no? Porque uno sabe, al inicio de cada mes uno envía su programación de actividades y si te estabas descuidado, ¿no? Pues al menos en ese momento ya te das cuenta de que hay partidas que no se van a culminar en el plazo que queda y por lo tanto vas a requerir una ampliación de plazo y lo solicitas oportunamente, ¿no? No vayas a esperar, como algunos dicen, ¿no? Que de pronto el día empiece a tener 30 horas de duración y ahí ya recuperas. ¿Sí? El día no tiene más de 24 horas. Hugo dice, bueno, es una consulta con respecto al porcentaje de adicional. Tengo entendido que Contraloría aprueba hasta el 15% del presupuesto total en caso que sea un monto mayor. No, a ver, la entidad que está conduciendo el proceso de inversión, gobierno regional, sectorial, lo que fuese, puede aprobarte el adicional hasta un 15% del monto original. Tu monto original era 1 millón y la entidad te puede aprobar adicional hasta por 1.150.000, es decir, 150.000 nada más. Ese es el top. Si vas a solicitar 120.000, 150.000 de adelanto, 200.000 de adicional, ya lo revisa OCE, no, perdón, Contraloría. Pero Contraloría también tiene su tope y es el 50% del presupuesto original. Ahora, ¿qué pasa cuando le solicitas un adicional que supera en conjunto ya el 50%? ¿No? Lo que sucede ahí es que Contraloría inmediatamente interviene la obra y todo se paraliza, ¿no? La idea es identificar claramente quién es el responsable de esa mala ejecución de los gastos. Se verifica, ahí es donde van a verificar ustedes los presupuestos que se han ido generando a nivel de la ficha, a nivel del expediente, en cada uno de los estudios, ¿no? Para definir quién fue el culpable de esa inconsistencia, por decirlo de alguna forma. Y luego ya Contraloría te pide que hagas las aclaraciones, reparaciones y todo el tema ya que viene, ¿no? Entonces siempre tengan bastante cuidado al respecto. Una vez que está aprobado el adicional, ¿no? Inmediatamente generan un nuevo cronograma y Ingeniero, una empiezan a consulta. ejecutar. Sí, bueno, sí, sí. Cuando se determina que ha estado mal elaborado el expediente, ¿cuál es la responsabilidad al profesional o la empresa que hizo el expediente técnico? A ver, generalmente se les solicita que
le reponga o le resarza al Estado, perdón, los gastos incurridos más una serie de perjuicios. Hay hasta 4 perjuicios que le puede solicitar el Estado. Pero esta responsabilidad que se le va a asignar al contratista, o perdón, al proyectista, tiene que ser claramente identificable y sobre todo la identificación tiene que estar orientada a la responsabilidad. Es decir, él se olvidó incorporar una partida, en lugar de poner 100 puso 10, en lugar de poner metros cúbicos puso centímetros cúbicos, ¿no? Y que este ha sido un error que se presentó en un determinado momento y que él, a pesar de haberlo verificado, lo dejó pasar por alto. Ahora, ¿cómo es de que Contraloría orienta a que siempre sea tu responsabilidad? Si ustedes se han percatado, en todos los proyectos de obras, tienen que generar el informe de riesgos en ejecución de obra. Y ahí hay más o menos 11 riesgos, ¿no? El riesgo de sobrecostos, el riesgo de mal diseño de ingeniería de las partidas, el riesgo de exposición a elementos naturales. Son 11 riesgos que se analizan, ¿no? ¿Y quién lo analiza? Lo analiza el propio proyectista. Y él es el que firma esos formatos y los emite para que formen parte del expediente técnico. Básicamente estos formatos que ha generado OCE a través del PMBOK viene a ser como una declaración jurada, ¿no? Es decir, tú rellenas ese formato y ahí dices de que has revisado todo el expediente técnico, que no has encontrado evidencias o elementos que que te indiquen de que va a haber sobrecostos, sobreplazos, que no están todas las licencias, etcétera, ¿no? En otras palabras, ese documento que firmas, en ese documento que firmas, tú le estás dando a conocer a la entidad, al Estado, que tú has revisado todo minuciosamente y que no falta nada, que todo es correcto y lo firmes. Entonces ya cuando suceden estos problemas, inmediatamente te empiezan a sacar todo eso, ¿no? Que si tú has firmado tal documento, que si tú has dado tu informe tal, decía que no faltaba nada, que todo estaba completo, que las partidas eran todas las necesarias que te permitía obtener la infraestructura, que los metrados corresponden. Es decir, te empiezan a decir que tú has dicho que todo estaba bien y que has garantizado que todo se ejecutaba con tu presupuesto y con tu programación. Y como ya no se ejecutó, entonces tú eres el responsable, ¿no? Porque el Estado te ha dado oportunidad, te ha dado plazos y una serie de cosas. Y te van a pedir que le resarzas, pues, al Estado. Obviamente no te va a pedir que le devuelvas todo, ¿no? Te van dimensionando y te piden un monto. Y obviamente no te pueden, digamos, retener todos los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado para salvaguardar tus próximas inversiones? Te sanciona ya de manera administrativa también, ¿no? Te suspenden tu autorización como proveedor del Estado, te impiden que participes en procesos, o en el peor de los casos ya te trasladan hacia procesos judiciales ya en otro ámbito. Siempre tengan cuidado con eso. A ver. En cuanto a la valorización, uy caramba, teníamos 1 hora, ya nos estamos excediendo. A ver, vamos a tratar de avanzar algo más, ¿ya? En cuanto a las valorizaciones, como acá estamos hablando en esta oportunidad tanto de proyectos de riego como también de proyectos productivos, ¿no? Acá vamos a encontrarnos pues que para proyectos productivos la valorización es solamente en la modalidad de administración directa. ¿Y qué quiere decir eso? Que se va a valorizar todas las partidas que conforman el expediente técnico, toditas, toditas, ¿no? En cambio, si es una obra de infraestructura de riego, esta puede ser generada a través de una administración directa, la misma entidad lo conduce, y la valorización es algo similar a la de proyectos productivos, es decir, se valorizan todas las partidas. Pero si es una administración indirecta, la valorización solamente es de partidas principales, ¿no? Esta es una valorización de partidas principales bajo la modalidad de suma alzada. Ahí lo que se va a valorizar o se va a valorizar en función al, al monto
que se ha convenido en el contrato que iba a ser el valorizable total. Y si sobre eso ha habido algún monto adicional que tiene que ser valorizado, tiene que ser reconocido, ¿no? Este va a pasar al rubro de adicionales para que se verifique si se han presentado dentro de los procedimientos administrativos, técnicos, etcétera, y también para que se analice si el monto que se está solicitando efectivamente corresponde y se le tiene que atender. El otro tipo de valorización de partidas principales por administración indirecta es por precios unitarios, ¿no? Acá lo que se valoriza ya es el metrado avanzado que se va a multiplicar por el precio base que se ha convenido en el contrato, en el convenio, ¿no? Entonces ahí si hemos avanzado un metrado de 100 y cada metrado está valorizado con un presupuesto base de 100 también, tendremos pues 10.000, ¿no? A diferencia de suma alzada, donde se valoriza únicamente lo que está en lo que pues, se comprende como que son bienes del proyecto. Y en el caso de partida de proyectos por administración directa, que pueden ser tanto proyectos productivos como también proyectos de riego, depende ya eso de la entidad, ¿no? Acá se valorizan todas las partidas, todas las partidas, ninguna se deja de lado. Ahora, ¿qué se valoriza? ¿No? Se valoriza su metrado y se le considera acá el costo unitario que se había establecido. Y esto es de cada una de las partidas, ¿ok? Incluso de aquellas que son muy sencillas o muy simples. Ya hemos hablado sobre la elaboración de los metrados, ¿no? En qué consiste, quién lo elabora, etc. Este es un esquema de valorización de una administración indirecta o por contrata, ¿no? Se valoriza primero el monto que le corresponde al periodo, luego se obtiene el coeficiente de reajuste, para eso se vuelve a correr la polinómica, se considera también el descuento de reajuste y se obtiene la valorización bruta, que va a venir a ser la valoración del periodo, más el reajuste y menos la deducción del reajuste. A esta valoración bruta se le resta una amortización de adelanto, si es que existe, esta es administración indirecta por contrata, no sé bien, y se obtiene la valorización neta. A esta se le saca el 18% y tenemos ya el monto a cancelar. En cambio, en una administración indirecta es mucho más sencillo, ¿no? Se valoriza, se reajusta, si hay alguna deducción por reajuste, se considera y se obtiene la valorización bruta, que ahí nada más ya culmina todo el procedimiento. Este reajuste R, ¿no? Lo vamos a obtener a través del recálculo de la fórmula polinómica, ¿no? Para eso, ¿no? Para el coeficiente de reajuste, nosotros tenemos que recurrir a la polinómica y los coeficientes de cada uno de ellos los vamos a ir determinando a partir de los de los ajustes que se tiene que hacer a los diferentes precios, ¿no? Para ello vamos a verificar nosotros siempre cuáles son, perdón, cuáles son estos índices unificados de precios. Esto sale publicado más o menos entre el 5 y 9 de cada mes y nos va a servir para correr nuevamente la fórmula polinómica acá, en esta fórmula polinómica, ¿no? Ahí reemplazamos estos coeficientes, ¿ya? Vamos a reemplazar el que dice R, ¿ya? MR, JR, QR, etcétera, que son los referenciales al momento de pago. Si reemplazamos, ¿no? Y vamos a obtener un valor. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros el reajuste, el reintegro? ¿No? Ahí tienen en la PPT este ejemplo. Para eso tienen que determinar cuál es su valor de reajuste de cada periodo, ¿no? A través de la polinómica, como estábamos viendo. Lo primero que van a hacer es obtener la valorización del periodo. Para este ejemplo, la valoración del enero del 2022. Van a determinar el valor de reajuste. En este ejemplo, el valor de reajuste es aproximadamente 0.005, si mal no me acuerdo.
y van a definir a qué monto es equivalente el mismo, ¿no? En este ejemplo es equivalente a 5.000 soles. Entonces van a sumarlo y la valorización bruta va a ser de 105.000. A esa valorización bruta le vamos a restar adelanto, amortización de adelanto si hubiesen, ¿no? Si en este ejemplo no hay, por lo tanto, la valorización neta sigue siendo la misma y a esa recién se le saca el IGB. Se restan los mismos y tenemos ya nuestra valorización neta con descuentos de impuestos. Esto es lo que estábamos viendo, les expliqué, ¿no? Ahora, cuando hablamos de valorizaciones en proyectos bajo administración indirecta, siempre hay discrepancias, ¿no? Entre aquello que la residencia, el contratista consideran como correctamente ejecutado y aquello que la supervisión no lo considera así, ¿no? O que requiere un mejor acabado, una mejor presentación, lo que fuese. Estas pequeñas discrepancias o estas discrepancias se van a poder solucionar siempre a la liquidación, ¿no? Porque en el proceso de valorización te podrán decir, pues, que en la partida X, donde en cada periodo tenías que reportar un avance de 100, ¿no? Y al final del año era 1.200, pero en un momento no reportaste 100, sino reportaste 90, ¿no? Y los otros 10 faltantes lo has ido reportando en otros momentos. Entonces, lo que va a importar ya en la liquidación no es cómo se avanzó, si se avanzó 5, 6, etcétera. Eso no va a ser su centro mismo de la liquidación. Pero ya en la liquidación, si se tenía que generar un metrado total de 10, ¿no? De 10 metros cuadrados, digamos, en la liquidación ya se va a verificar si esto efectivamente se hizo, ¿no? Suele suceder que los informes parciales periódicos reportan hasta un 80% de avance, pero ya en la liquidación se verifica pues que por X razón ese porcentaje de avance restante no ha sido incorporado, ¿no? Y que el monto actual ya corresponde a uno inferior, etc. Y como ya va a estar concluido toda la partida, ¿no? Simplemente con la liquidación lo que se va a hacer es indicar que se le está debiendo al contratista, al residente, un monto de tanto equivalente a tanto, de tal partida, etcétera, ¿no? Y ahí concluye este aspecto. La valorización siempre es aprobada por la supervisión, ¿ya? Para esto tiene un plazo máximo de 5 días o aquel que le estipule el contrato. De ahí tiene que verificar, hacer revisiones, si considera necesario que el contratista, la residencia, aclare alguna de estas, le va a pedir que lo haga, y si no, simplemente va a seguir adelante, ¿no? Este es el procedimiento genérico para el pago de valorizaciones de una administración indirecta, pero para infraestructura, solamente para infraestructura, ¿no? Generalmente las valorizaciones se cancelan entre los 25, 22, 25 días calendario del mes siguiente, es decir, si o del mes en curso. Si he presentado mi valoración de marzo, ¿no? Más o menos ya por estos días me deben de estar confirmando que ya está aprobado y que debo estar prestando atención a mi cuenta, etcétera, para que ahí me depositen. Entonces, ya son aspectos de culminación nada más. Finalmente, vamos a hablar algo sobre la liquidación de proyectos. Todos sabemos pues que una liquidación es un conjunto de procedimientos normativos, técnicos, administrativos, que está orientado a generar un documento final que es el expediente de liquidación técnica financiera. Este expediente va a contener toda la documentación que da testimonio de cómo se ha ejecutado una obra, un proyecto. Igualmente, hay que tener en claro que una liquidación siempre busca definir un costo total a partir de los informes de valorización y lo contrasta con el costo real que obtiene del movimiento financiero. ¿A qué me refiero con esto? Que en la liquidación técnica se puede definir pues que la construcción del invernadero culminó en el mes de febrero, ¿no? Y está al 100%, totalmente equipado, funcionando y etcétera. Pero ya en la liquidación
financiera, verificas que para ese periodo en el cual se realizaron los avances, no se había generado ningún retiro, ningún desembolso. Entonces, la pregunta que va a quedar es, ¿cómo es que se costearon las actividades? ¿No? Entonces, siempre tengan en cuenta. El marco legal de los procesos de liquidación está dado por la ley de contratación, la ley orgánica de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, la ley del sector, la ley de presupuesto del sector público, una serie de normas de Contraloría y otras entidades. Los participantes de la liquidación son los integrantes de un equipo liquidador. Se caracterizan por ser personas naturales o jurídicas altamente especializadas y que van a poder conducir el proceso de culminación y sobre todo de liquidación. Este equipo de liquidación tiene que tener obviamente un conjunto de conocimientos de carácter técnico, ¿no? Relacionado al tipo de proyecto, al tipo de obra que estás verificando. Y el otro grupo de conocimientos está relacionado al aspecto normativo, administrativo, ¿no? Entonces, lo deseable en un liquidador es que éste tenga experiencia en la cadena y en el rubro, y también, ¿no? Que tenga un conocimiento actualizado sobre el marco normativo relacionado a proyectos, para que pueda orientar apropiadamente, ¿no? Y generar un documento de culminación, ¿no? El expediente técnico de liquidación apropiado y bien definido. Estos son algunos de los requisitos que se buscan en un liquidador, ¿no? Que sea un profesional colegiado, que tenga experiencia en el tipo, naturaleza del proyecto, que puede ser un funcionario de la entidad, ¿no? Que tenga las mismas calificaciones que el residente mínimamente. Eh, Sus funciones están relacionadas a la fiscalización, ¿no? Básicamente a la fiscalización. La liquidación va a verificar si todo lo que está generado se ajusta a marcos normativos, luego a marcos técnicos, ¿ya? De no encontrarlo así, obviamente va a solicitar las aclaraciones o en su defecto ya va a proceder a informar los incumplimientos. Pero este proceso de fiscalización comprende también acciones de verificación, ¿no? Para verificar tiempos, plazos, etc. Para el caso específico de obras de riego, ¿no? Se va a verificar la correcta y oportuna ejecución de cada una de las partidas, se va a verificar que el presupuesto se esté gastando apropiadamente y que éste se esté reportando también. Igualmente se va a verificar que no hay, que, ¿cómo les explicar? Se va a verificar que toda la documentación presentada es verdadera, ¿no? Para eso se van a hacer, se pueden ir a entrevistar con el proveedor, supuesto proveedor, etcétera, o con algún otro, para ir determinando precios y rangos. La liquidación entonces va a tener dos roles principales, uno económico-administrativo y el otro técnico-operativo. La liquidación, por si acaso, en determinadas circunstancias, tiene competencias para, a través de actas y declaraciones juradas y otros documentos apropiados, pueda indicar, ¿no? El cumplimiento de las metas físicas principalmente. En el área administrativa, se va a buscar que la liquidación le dé el visto bueno a toda la documentación que se ha generado y de ser necesario y no ser muy complejo el procedimiento o incluso las repercusiones, etcétera, también se puede generar la figura de, ¿cómo se llama esto? De subsanación, ¿no? A través de informes indicando que los montos referidos a tales bienes que no se pueden identificar comprenden tal valoración, tal
tal monto, ¿no? Pero no es muy fácil conseguir eso porque en la práctica nadie se va a exponer, pues, ¿no? Yo no me voy a exponer a decir que una obra en la cual no he participado tiene un avance de 100, de 150%, qué sé yo, porque yo no he visto, pues, ¿no? No sé la calidad de material que han utilizado, si han tenido en cuenta los procedimientos constructivos apropiados, etcétera. Ahora, las liquidaciones, como saben ustedes, pueden ser de tres tipos, ¿no? De contrato de consultoría, de proyecto o liquidación de oficio. La primera es un tipo de liquidación que se usa exclusivamente cuando al proyectista o al interesado ¿m? eh, se le va a suspender, se le va a anular la prestación de servicio. Los otros dos tipos corresponden a infraestructura, ¿no? Sobre todo cuando ya se han cumplido los plazos, se han cumplido con la presentación de documentos, etcétera. La última, la liquidación de oficio, eh, es un tipo específico de liquidación en el cual la entidad conforma un equipo liquidador que va a encargarse de liquidar una serie de proyectos que no han sido totalmente concluidos en el plano administrativo, en el plano instrumental, ¿no? Y este comité liquidador va a evaluar todo ello, va a darle valoración a las diferentes partidas, actividades que va identificando y finalmente, ¿no? Va a proceder a definir un monto estimado de costo de la obra o costo de implementación del proyecto. Y todo lo que no esté considerado dentro de este costo se va a solicitar a la residencia de la supervisión que lo reconozcan o le resalzan al Estado. Esta es la liquidación de oficio. Me estaba olvidando por si acaso. Excepto en la liquidación de oficio, en la liquidación por administración directa e indirecta, la supervisión forma parte del equipo liquidador, siempre. En la liquidación de oficio, como les dije, se conforma el equipo liquidador. Este equipo liquidador va a trabajar a través de actas, en las cuales va a ir estableciendo cuáles son las partidas, actividades que están en su capacidad de poder absolverlas, es decir, de poder generar un acta indicando que luego de las verificaciones, análisis, estudios, han determinado que la obra o la infraestructura ha sido generada y que el monto que se ha estimado es de X soles, ¿no? X tantos miles de soles, lo que sea. Esto con la finalidad ya de ir alcanzando la información de ejecución de gastos a las entidades también. En la liquidación por una administración directa e indirecta, para los dos tipos, ya esta se da cuando la residencia y la supervisión presentan descargos, siguen avanzando en el proyecto, ¿no? En este caso, la residencia solicita a la supervisión a través del contratista que inicie el proceso, ¿no? Y se van generando una serie de actas, hay unos protocolos que se tienen que cumplir, verificaciones, etcétera, para que se genere la documentación apropiada. Este es el procedimiento para una liquidación por administración directa, ¿no? En una administración indirecta, que es característico de los proyectos de riego, ¿no? Vamos a encontrarnos, pues, que también, al igual que en el caso anterior, la residencia y supervisión están presentes y vienen haciendo las aclaraciones, etcétera, y que se va a proceder al inicio de la liquidación con la participación del comité liquidador, etcétera. Entonces, ya hay previa concordancia entre el dueño del patrimonio, si es que hubiese ¿no? Se está facilitando. Acá no se trabaja con actas, sino con documentos, ¿no? Acá el artista tiene que presentar una serie de documentos para que se verifique que pertenece o que tiene ciertas actividades que le generan una situación particular, ¿no? Este es el procedimiento para liquidación de la administración indirecta. Si bien es cierto, estos dos están orientados para proyectos, pero considerando los principios de supletoriedad normativa,
pueden utilizarlo para estos esquemas particulares. Este es el esquema general de una expediente de liquidación. Y lo mismo, ¿no? Recuerden ustedes que a diferencia de otros países, nosotros tenemos una importante ventaja que es cierta permisibilidad por parte de las autoridades y otros vinculados. Bien, sería todo entonces de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver.